segunda charla y les voy a hablar de la sanación de todas nuestras prácticas con el mal. Y le pido al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 7, en la fuente del amor. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Precisamente esto que nos dice San Juan es la única posibilidad de que seamos sanados de todos nuestros males con el amor de Dios. Porque el amor de Dios es vida. Dios nos creó por amor. Porque Él es el amor. Y por lo tanto, el amor es la sanación. Cuando hablamos de sanación, solo el amor de Dios nos puede sanar. Porque precisamente todos los males que padecemos llegan a nuestra vida por la ausencia del amor de Dios. Así de que, ¿cuántas cosas no hacemos nosotros en esta vida que nos separan del amor de Dios? Es que nosotros vivimos en un mundo que podríamos llamarlo como el antiguo Egipto de los hebreos. Ustedes saben que Dios sacó al pueblo judío, a los hebreos, de Egipto, donde vivieron más de 400 años. Y cruzaron un éxodo por el desierto hacia la tierra prometida. Y durante esos 40 años, Dios los exorcizó de todos los dioses falsos que adoraban en Egipto. Hoy, cuando miramos nuestra vida, nos damos cuenta que este mundo es el equivalente a Egipto. Aquí es donde se adoran los dioses falsos. Aquí es donde se practican las religiones falsas. Aquí es donde se busca el materialismo, el consumismo, el relativismo. Y por lo tanto, mucha gente que ama este mundo termina también practicando las cosas de este mundo, como la brujería, toda clase de tratados mágicos
encantamientos, numerologías, astrologías, filosofías de religiones paganas como el hinduismo, budismo, taoísmo, todos esos ismos que nos llevan al abismo, la lectura de cartas, las limpias, cuántas cosas hay que son prácticas abominables como el espiritismo. Hay muchos jóvenes, muchos niños que juegan con la Ouija, que es invocación de espíritus, y lo hacen como un juego inocente, y resulta que están invocando espíritus. Y muchos niños, muchos jóvenes han quedado posesos después de jugar con la Ouija. Muchos no son evidentemente posesos por muchos años, pero de repente, 20 años después de que habían jugado con la Ouija, aparecen con manifestaciones de demonios. ¿Y por qué tantos años pasaron sin que nada hubiera ocurrido? Porque los espíritus no viven en el tiempo. Para ellos el tiempo no existe. Entonces un espíritu puede esperar todos esos años para venir a atormentar a una persona que los dejó entrar cuando era niño o cuando era adolescente en un juego como la Ouija, que no es un juego, solo que lo quieren hacer aparecer como un juego, pero es espiritismo, que es invocación de espíritus. Y mucha gente ha participado en espiritismo en diferentes formas. También hay muchísimas prácticas de medicinas alternativas que utilizan magia, ocultismo, invocaciones, como el Reiki, por ejemplo, que es una serie de grados de ocultismo que finalmente traen sanaciones, porque miren que el demonio también sana. Y este es el gran engaño de la gente, porque piensan, si me sanaron no puede ser malo, porque solo las cosas buenas de Dios nos pueden sanar. Pero eso no es verdad. El demonio también hace toda clase de prodigios para engañar a la gente. Entonces, hay muchas prácticas de medicina que es ocultista, que sana a la gente, le quita un cáncer o alguna otra cosa. Miren ustedes que muchísimas veces Dios permite que una persona esté enferma porque a través de esa enfermedad le puede salvar su alma, o porque a través de esa enfermedad puede lograr salvar las almas de sus parientes, porque muchas veces, por ejemplo, la enfermedad de una madre trae la conversión de los hijos, que se asustan de ver que la madre se les está muriendo, y muchos de pronto se acercan a Dios. Pero si se van donde el brujo, entonces el brujo les sana esa enfermedad y la gracia que iba a recibir esa familia se pierde, porque lo que Dios quería hacer se detuvo y se cambió porque se metieron con el brujo o con el hierbatero o el curandero. Y la gente piensa que la palabra curandero, como cura, creen que es bueno, pero no es bueno, porque todo lo que es magia, superstición, espiritismo, hechicerías, invocaciones, todo eso viene del demonio. Y el demonio es muy astuto y se sirve de toda clase de elementos que nos engañan. Por ejemplo, en Cuba, hace 500 años, estaban los españoles y estaban los esclavos que traían de África. Y al mismo tiempo había algo que se llamaba la Inquisición. La Inquisición era como un ejército de jueces e investigadores de la iglesia que estaban tratando de acabar
con una infestación que había en la iglesia de brujería, de hechicería, de ocultismo entre el clero, entre los religiosos, entre los laicos. Entonces los inquisidores llegaron a Cuba y los esclavos de África que practicaban brujería sabían que esos inquisidores, al verlos practicar brujería, los iban a quemar vivos, porque eso es lo que hacían, los metían en una hoguera cuando descubrían que eran brujas, brujos o que practicaban magia, los metían en el fuego. Entonces lo que hicieron los africanos en Cuba fue que todos los demonios que ellos invocaban le pusieron el nombre de un santo de la iglesia. Entonces, cuando los inquisidores llegaban a sus casas, encontraban en las casas muchas estatuas de santos y flores y incienso y velas, pero todo parecía católico, pero no lo era, porque cuando ellos invocaban, por ejemplo, a San José, detrás tenían un demonio que era el que verdaderamente invocaban. Y eso se conoció y se conoce hoy también como la santería. Si a ustedes alguien los invita a donde un santero, no vayan a ir nunca, ni le toquen ni la ropa. Esos son tremendos brujos y son espiritistas, cultistas, hechiceros. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, en Brasil tienen la macumba y el candomblé, que son prácticas africanas muy populares en Brasil. Y también tienen prácticamente como una religión dentro de toda esa brujería. Ahora, hoy en el internet se encuentran muchas prácticas mágicas y muchos jóvenes y niños y gente en general caen en esas trampas porque lo toman como un juego y se ponen a hacer invocaciones y a leer libros mágicos, y cuando menos piensan terminan con espíritus del mal y necesitan ser liberados. Algunos necesitan ser exorcizados, porque dependiendo de cómo está el individuo con relación a Dios, así también es el ataque. Hay personas que están muy débiles en la fe o nunca han practicado su fe, y cuando se meten en cosas así, quedan en un terrible estado espiritual demoníaco, hasta el punto que pueden terminar posesos, y solo la iglesia les puede ayudar por medio de un exorcismo, porque los exorcismos solo se pueden hacer de manos del sacerdote autorizado por el obispo, ni siquiera de un sacerdote cualquiera. El sacerdote tiene que estar autorizado por el obispo para hacer exorcismos. Ahora, cuando entendemos que si uno se siente mal por alguna razón, porque todos nosotros vivimos en un cuerpo mortal y este cuerpo se va envejeciendo hasta que se muere, y a medida que vamos envejeciendo van apareciendo toda clase de achaques, de enfermedades, de toda clase de dolencias, y es obvio porque pues es un cuerpo mortal y se va a morir. Entonces, mucha gente en medio de este caminar hacia la muerte busca soluciones rápidas a sus enfermedades, a sus dolencias o a sus problemas económicos o problemas de matrimonio o amistades o quién sabe qué, cualquier asunto de la vida, y van y buscan ayuda donde un hechicero que hace ciertos rituales, ciertas lecturas, ciertas consagraciones, le cobra un dinero por eso, y de paso queda usted con espíritus del mal por haberle abierto la puerta al demonio. Porque
Hace un tiempo atrás en California conocí una familia de una señora con 4 hijas y resulta que las 4 hijas tenían problemas espirituales. Cuando yo hablé con ellas, descubrí que ellas habían conseguido un libro en una tienda china ahí en Los Ángeles. Y ese libro lo hicieron traducir porque tenía unos símbolos en la carátula que ellas sabían que eran símbolos de magia. Y una de las jóvenes era aficionada a la magia. Y la mamá todavía no estaba como convertida bien, aunque era católica. Y las hijas todas estaban bautizadas, pero no practicaban la fe. Entonces esta joven, por alguna razón en el colegio, comenzó a hacer prácticas de magia y le gustaba, investigaba, y las otras 3 hermanas andaban curiosas de eso. El caso es que terminaron con ese libro chino en invocaciones de espíritus, se volvieron espiritistas y comenzó a llegar gente a la casa de ellas y luego comenzaron a cobrar y comenzó a llenarse de dinero esa familia con la magia, las 4 hermanas. Se volvieron muy famosas. Venía gente de todos los Estados Unidos a consultarles y a hacer sesiones de espiritismo porque hacían que se movieran las cosas de la casa y bueno, hasta lo filmaban y se veía en video. Pues resulta que, para hacer la historia corta porque es muy larga, esas 4 hermanas terminaron posesas, las 4, y ya no tenían vida, no tenían paz, porque el demonio las tenía totalmente enloquecidas, no dormían, vivían gritando con miedo, se les aparecían cosas que nadie más veía sino ellas. Y entonces la madre, en vista de todo esto, comenzó a buscar soluciones donde los brujos, donde los magos, pero nadie les pudo ayudar. Y ella por último fue a la iglesia. Y un sacerdote anciano la atendió y le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, tiene que confesarse usted y traer a sus 4 hijas a que se confiesen, y ese es el primer paso. Pues el caso es que esta gente se convirtió. Las 4 hermanas estuvieron 3 años en exorcismos y así una tras otra fue liberada y hoy son apóstoles de la iglesia con mucho conocimiento de Satanás. Le han ayudado a mucha gente, pero lo que yo entendí que ellas me compartieron es que dentro de las cosas que hacían con el demonio y las prácticas que tenían, muchísima gente se sanaba de enfermedades de toda clase. Y precisamente por eso se volvieron tan famosas y tan ricas. Y ellas me hablaban de el engaño tan increíble que puede ser la sanación. Porque San Juan el Evangelista dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona, porque no hay sino 2 espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo, no hay ninguno otro. Entonces, cuando una persona está practicando cosas como haciendo limpias, invocando espíritus, leyéndole cartas astrales a la gente, haciendo toda clase de prácticas, y si uno no pone cuidado lo que esta persona está haciendo, puede ser que está completamente convertida en un instrumento del demonio, y todo lo que está haciendo con usted es demoníaco, y usted puede quedar totalmente infestado, puede quedar totalmente afectado por espíritus, en lo que supuestamente es una sanación. Ahora, en la Iglesia Católica hay muchos fenómenos relacionados con la liberación, con el exorcismo
y con todas estas prácticas de sanación, cuando la gente no se prepara bien en oración, en confesión, antes de venir a tratar de que los sanen de algún mal, entonces lo que puede ser es que el demonio los puede engañar y les puede hacer creer lo que él quiera, porque todavía están en su territorio. Porque el primer paso que hay para dar con relación a la sanación es el arrepentimiento, la reconciliación con Dios. Si usted oye que hay una reunión en la iglesia como esta y va a haber oraciones de sanación, entonces usted quiere que lo sanen de algún mal que tiene, físico, mental, espiritual. Lo primero que debe hacer es confesarse antes de venir, comulgar y luego venir bien preparado, arrepentido, para que el Señor entonces en su voluntad decida si por las oraciones de sanación que se van a hacer uno sea sano. Pero primero hay que entrar en la amistad con Dios y no pretender que pueda llegar uno en pecado a buscar que lo alivien, porque el pecador primero se tiene que arrepentir. Esa es la primera condición de la sanación, nuestro arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, entonces, miren ustedes cómo Jesús sanaba muchos enfermos, posesos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos. Y siempre les decía: tus pecados han sido perdonados, vete, queda sano, pero no peques más o cosas peores te pasarán. Y le daba esa catequesis a todos los que sanaba y les enseñaba que esas enfermedades venían de sus pecados y que si seguían pecando, cosas peores les pasarían. A mí me ha tocado ver en la iglesia, yo viajo por todo el mundo de misionero y conozco mucha gente en la iglesia en muchos lugares, y me ha tocado ver cómo en un congreso de sanación he visto inmensos milagros, que gente que se ha sanado de cáncer, de tumores, de esto, de aquello, de problemas gravísimos. Inclusive he visto gente ciega que ha visto, sordos que han oído, paralíticos que han caminado. Todo eso lo he visto, porque todo eso lo hace el Espíritu de Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios se mueve en una congregación como esta, en una asamblea como esta, que la gente se reúne a orar y a alabar a Dios y a glorificarlo. Y Dios siempre está en medio de la oración, la alabanza, siempre está ahí. Y el Espíritu decide a quién sana y qué es lo que hace. Él es el único que decide. Entonces, pero dentro de estos fenómenos de la sanación en asambleas y congregaciones, he visto mucha gente que viene casi como por curiosidad, casi como por superstición, casi que buscando suerte, pero no vienen arrepentidos, no piensan cambiar, están viviendo en pecado, y en esas personas muchas veces es el demonio el que actúa y hace cosas con ellos para engañarlos, para mantenerlos en sus garras. Eso es, porque la gente no sabe hasta dónde llega la astucia del demonio. Ustedes saben que el demonio es un ángel caído, pero la palabra ángel caído les debe recordar a ustedes que son espíritus que tienen unos conocimientos mucho más superiores que los nuestros, una astucia que ninguno de nosotros tenemos. Si no es por la gracia de Dios, por estar uno en obediencia a Dios, no podría salvarse de las garras del demonio, porque el demonio nos engañaría a todos. Afortunadamente,
cuando usted esté en gracia de Dios, el demonio no lo puede tocar, no lo puede engañar. Tratará, pero no puede. Y esta es una garantía. Es tan importante entender que las promesas de Dios son reales. Jesús nos ha dicho, cuando son fieles, ni el veneno los tocará. Estas son las promesas del Señor. Y el Señor dice lo cierto y lo cumple. Así de que las prácticas de la brujería, la magia, todo esto que conocemos como la nueva era, son puertas que se le abren al demonio. Y por esas puertas se le entran a uno toda clase de desgracias, enfermedades, ruina en todos los niveles. La lista es muy larga de todo lo malo que nos puede ocurrir si nos ponemos en esas. Y lo peor de todo es esto. Supongamos que usted va a que le hagan una limpia, a que le lean las cartas, a que le hagan una carta astrológica, a que lo sanen con un curandero, un hierbero, y pase lo que pase, usted de alguna forma queda tocado por los espíritus que actuaron en usted, queda contaminado. Si usted no se cuida, si usted no se confiesa, si usted no se arrepiente, entonces usted queda con esos espíritus en su vida. Y hay mucha gente en la iglesia que tiene espíritus del mal. Mucha gente en la iglesia. Y mucha gente no se da cuenta de lo fácil que es quedar con espíritus. Es muy fácil quedar contaminado, absolutamente fácil. Pidamos al Señor que nos proteja y nos bendiga y que nos dé la oportunidad de que seamos prudentes, de que nunca aceptemos que nadie practique magia con nosotros. Tienen que tener mucho cuidado con los masajes. Hay muchos masajes que son espiritismo. Y el masajista en silencio, mientras le hace su masaje, está invocando espíritus y usted lo recibe. Y así sucede con los sobanderos, los curanderos. Toda esa gente invoca espíritus en silencio. Usted no se da cuenta. Y bueno, yo conozco personas que por una sola lectura de las cartas han quedado con demonios. Una lectura de cartas. A otras no les pasa nada, le leen cartas y no les pasa nada, pero muchas les pasa. Y por eso tenemos que estar muy cuidadosos de que esto no vaya a suceder. Voy a terminar con una lectura de la palabra en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: rechazad por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Acercándonos al Señor, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Palabra de Dios. Y miren eso que tenemos que oír bien.
el que crea en ella, en esa piedra angular que es Jesús, no será confundido. Por eso es que en este mundo tan confuso en el que vivimos, en este Egipto donde vivimos, lleno de paganismo, de idolatría, de magia, de materialismo, de toda clase de ismos, para nosotros pasar como hijos de Dios por acá, sin que el demonio nos haga daño, tenemos que serle fieles a Dios. Nos tenemos que confesar con frecuencia, comulgar con frecuencia, estar muy unidos a la Santísima Virgen María y orar y consagrarnos a ella para tener protección contra el demonio. Y en esa forma vamos protegidos con la sangre del Señor. Pero esto tiene que ser hecho con disciplina, con fe, creyendo en estas cosas de verdad, de que Jesús es el Señor. Y usted siempre se debe acordar de eso en cualquier hora del día. Si tiene un instante que piensa en Dios, diga: Jesús, yo confío en ti. Eso es lo que Jesús quiere que digamos. Así se lo reveló a Santa Faustina. Jesús, yo confío en ti. Cada que pueda, hágalo y se dará cuenta que eso se le convierte como en un himno, en un eco, que lo hace usted solito todo el tiempo. Jesús, yo confío en ti. Tiene un poder como ustedes no se imaginan, porque fue sugerido por el mismo Jesús. Él mismo le dijo a Santa Faustina Kowalska que nos pidiera a todos que siempre estuviéramos diciendo: Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el único Dios, y en esa forma le damos el señorío al único Dios, a Jesús, y ahuyentamos los demonios, porque los demonios están rondando por los aires, tentándonos para que no le demos el señorío a Dios, sino a las cosas del mundo, a nuestras preocupaciones, a nuestros miedos, inseguridades, angustias o dureza de corazón, indiferencia, otro monstruo, otro demonio. El demonio nos hace indiferentes y nos convierte el corazón en corazones de piedra, donde nada nos importa, donde nada sentimos, donde nada nos duele. Eso sí que es peligroso, un corazón endurecido, porque nada le entra de Dios, pero nada le importa. Pues que el Señor nos guarde, nos proteja de la brujería, de la hechicería, de la magia, del ocultismo, de las limpias, de toda esta maldad que hay en el mundo, y que nos mantenga pequeños, fieles y humildes con Dios. Amén. Amén.